Estoy teniendo un problema con ciertas ideas que, aunque parecen útiles a primera vista, están siendo malentendidas, tergiversadas y simplificadas hasta el punto de perder precisamente su esencia. Y en los últimos años he visto cómo estas ideas en particular, y hablo del estoicismo en este caso, he visto cómo esta filosofía que, que, que en su origen fue profunda, que fue dura y que incluso fue incómoda, se convirtió en una especie de placebo emocional para la vida moderna. Y lo digo con cierta frustración, porque yo mismo he buscado el estoicismo eh, para conseguir respuestas, para entender el caos, la ansiedad, la sensación constante de estar corriendo sin llegar a ninguna parte. Pero lo que se ve allá afuera es otra cosa. Y es que hay que tener en cuenta que el estoicismo es una de las grandes escuelas filosóficas de la antigüedad y nació como una herramienta práctica para enfrentar la crudeza y la dureza de la vida. En un mundo donde la muerte era constante, la pobreza era común y el destino, o lo que llamamos destino, era algo, eh, podemos decir, implacable. Y los estoicos de alguna forma no buscaban fama ni fortuna, sino una vida que ellos consideraban virtuosa, eh, donde la serenidad no era sinónimo de indiferencia, sino del resultado de una disciplina interior. Y a eso es a lo que voy. Una comprensión clara de lo que depende de uno mismo y lo que no. Controlar aquello que puede ser controlado y lo que no, no puede ser controlado, ¿verdad? Y podemos llamar sin temor a exagerar que se ha llegado a un punto donde el estoicismo es bastardizado. Hoy en día se habla de Marco Aurelio como si fuera una especie de, no sé, de gurú, de autoayuda, sus meditaciones, que en algún momento fueron reflexiones privadas, eh, escritas en momentos de conflicto interno, se convirtieron en frases de Instagram o en títulos de libros de productividad. Y se vende la idea de que ser estoico es mantenerse siempre en calma, no quejarse nunca y trabajar en silencio mientras se acumulan logros. La imagen del hombre estoico moderno se ha convertido en la de una persona impasible, o el atleta disciplinado, o el influencer que madruga y se ducha con agua fría y mete la cara en agua fría y no deja que nada le afecte. Pero, pero esto no solo es una simplificación, y una simplificación absurda, por supuesto, sino una distorsión profunda de lo que los estoicos realmente en algún momento buscaron. Y es que el estoicismo original no era una filosofía del éxito, era más bien una filosofía del fracaso, de la pérdida, de la muerte, del sufrimiento. En estos casos, un ejemplo claro de ello, Epícteto, eh, era un esclavo. Séneca, aunque era rico, escribió muchos de sus textos sabiendo que estaba a un paso de ser ejecutado por el emperador. Marco Aurelio, por su parte, gobernó un imperio en crisis constante. Ninguno de ellos vivió en la comodidad, en realidad, y ninguno hubiera usado el estoicismo como una excusa para negar el dolor o justificar la apatía. Por el contrario, lo que proponían era mirar la realidad de frente, aceptar su dureza y encontrar en medio de ella una forma digna de vivir. Y el problema surge cuando se saca el estoicismo de su contexto histórico y se adapta de forma superficial a las necesidades emocionales de una cultura obsesionada con la eficiencia, una cultura obsesionada con el control y la productividad. Hoy se utiliza el estoicismo como una forma de soportar lo insoportable, de anestesiar el malestar en vez de transformarlo. Se promueve la idea de que si sufres, el problema está en ti, que debes aprender a no sentir, a dejar ir y a seguir adelante, sin hacer preguntas,
ni nada por el estilo. Pero creo que esto ni siquiera está clasificado como estoicismo. Creo que está mm, más yendo a lo que es el cinismo maquillado de sabiduría antigua. Aceptar lo que no se puede controlar no significa que debamos resignarnos a la injusticia o callar frente al abuso. No se trata de aguantar todo con una sonrisa estoica, sino de reconocer cuándo vale la pena actuar y cuándo no. Yo considero que el verdadero estoicismo no te convierte en una especie de inteligencia artificial o en una especie de robot, sino en un ser humano mucho más consciente. Te enseña que es posible para ti tener emociones, pero de que no debes ser esclavo de ellas. Te permite estar en medio del caos sin perderte, pero no a costa de tu humanidad. Y lo paradójico de esta bastardización es que al reducir el estoicismo a una serie de hábitos o frases motivacionales, se pierde precisamente aquello que lo hacía valioso y era su profundidad ética. El estoico no busca simplemente vivir mejor, sino vivir con virtud, con sentido, con coherencia en sus ideas y en sus sistemas de creencias y de valores. Y del otro lado tenemos lo que yo llamo el estoico moderno, que ha sido rebajado a una especie de, no sé, una especie de herramienta de desarrollo personal con esteroides, porque es lo único que se ve. Y cuando una filosofía de este tipo se transforma en producto, inevitablemente se vuelve superficial. Y creo que quizá lo más preocupante no es la distorsión del mensaje per se, sino el hecho de que muchas personas se están aferrando a esta versión diluida del estoicismo, porque no encuentran otra forma de lidiar con el vacío existencial, la precariedad emocional y el ritmo frenético de un mundo actual. Incluso esta versión bastardizada puede cumplir una función, puede ofrecer una primera puerta de entrada, una pista, una pausa. Pero es que lo importante es no quedarse ahí, y ese es el problema principal, que se quedan ahí. Si alguien llega al estoicismo porque quiere ser, y pongo entre muchas comillas, ser más fuerte, está bien, pero ojalá que en el camino pudiera descubrir que ser fuerte no es igual a no sentir, que ser racional, o lo que él considera que es ser racional, no es lo mismo que ser frío, eh, que vivir bien no significa nunca fallar, sino saber cómo empezar de vuelta una vez que fallas, porque va a suceder. Y hay algo que todavía inquieta más, en mi caso particular, y es la forma en la que se ha convertido en un refugio artificial para el sufrimiento moderno. Anteriormente mencioné esto, pero muchas personas lo adoptan como si fuera un escudo o una especie de anestesia para la vida, y no se dan cuenta que lo están usando como un sustituto de una de las cosas más importantes para el crecimiento personal, que es la introspección profunda o el cuestionamiento real de tus propias ideas. Porque en lugar de enfrentar el origen de la ansiedad o de su vacío o de su insatisfacción eh, eh, física, psicológica, de cualquier tipo, se aferran a frases como no sé, no te afecta lo que te pasa, sino lo que piensas al respecto. Y empiezan a repetir mantras que sin una comprensión crítica solo alimentan una negación emocional muy peligrosa. Y por ello es que, mal comprendido, esta filosofía se convierte en otra forma de evasión, como lo puede ser la autoayuda vacía o el pensamiento positivo tóxico. Eh, y aunque a corto plazo puede parecer funcional, porque da la sensación de que tienes el control, de que eres fuerte, de que estás por encima de tus emociones, a largo plazo va a terminar muy mal. Y en muchos casos, eh,
lo que se genera es una disociación de tus emociones. Las personas empiezan a creerse que ser fuerte significa no sentir, que mostrar tristeza o frustración es un signo de debilidad y que si algo le duele es porque todavía no ha aprendido a ser un estoico de verdad. Y se culpabilizan por sentir dolor, por no saber soltar, por no tener paz interior. Y esto no es solo injusto con ellos, sino extremadamente contraproducente. Porque el estoicismo no niega la existencia del dolor, lo que propone es una forma de atravesarlo de una manera digna, reconociéndolo y no huyendo de él. Pero cuando de alguna forma se instrumentaliza la filosofía como un mecanismo para reprimir emociones en lugar de comprenderlas, lo que ocurre no es crecimiento personal, sino una alienación interna de tu propio ser. Dejas de preguntarte por qué sientes lo que sientes y empiezas a convencerte de que lo que sientes es irrelevante y que solo importa mantener una apariencia de serenidad. Y eso eh, no es filosofía, es simplemente autoengaño, pajazos mentales. Y creo también que esta versión simplificada del estoicismo suele alimentar una forma sutil de individualismo extremo, como se repite constantemente que solo depende de ti, que el mundo no te debe nada y que no debes esperar nada de los demás. Muchas personas terminan aislándose emocionalmente y se desconectan de sus relaciones, dejan de pedir ayuda, se convencen de que toda vulnerabilidad es una amenaza a su estabilidad. Y una de las cosas que no comprenden es que el hecho de admitir que eres vulnerable requiere fortaleza. Y se termina convirtiendo esto en una especie de trinchera emocional, una forma de soportar una vida que no se desea, pero se acepta con resignación, como si no existiera alternativa alguna. Y esto también es una distorsión. Pero bueno, en esta adaptación moderna y bastardizada del estoicismo, se ha filtrado una idea peligrosa, que si sufres, si fracasas, si estás roto, es porque tú lo permitiste. Y esta visión eh, encaja, encaja de manera perfecta en, en que el sufrimiento se convierte en culpa. Y entonces el estoicismo de alguna forma ya no es un camino hacia la libertad interior, sino, ¿cómo decirlo? Es como se convierte en una herramienta de autoexigencia de manera continua, de manera perpetua. Te conviertes en tu propio tirano emocional. No es raro que muchas personas que adoptan esta postura acaben sintiéndose aún más perdidas. Leen, no sé, leen una frase de Marco Aurelio, meditan y repiten todas las recetas, perdón, de la supuesta filosofía estoica moderna, pero siguen sintiéndose vacíos, porque el problema no era la falta de autocontrol, sino la falta de significado, de vínculos, de comprensión profunda. Y es que el sufrimiento contemporáneo es un, es un malestar difuso que se manifiesta en la ansiedad constante, en la desconexión, en la sensación de que nada es suficiente. No se resuelve con frases bonitas o rutinas disciplinadas. Pueden ayudar, por supuesto, pero no se resuelve de esa forma. Necesita una respuesta existencial, no solo conductual. Y mientras siga siendo presentado como un método de autosuperación basado en la negación de la emoción, en la tolerancia del malestar, va a seguir fallando. Porque no puede haber una verdadera transformación sin una mirada honesta al dolor. Y recuerdo haber leído una vez, y es algo que le digo mucho a mis pacientes también, y es que el dolor tiene mucho que enseñarte si te tomas el tiempo suficiente para escuchar lo que tiene que decirte. Entonces,
¿Qué sería rescatar el estoicismo de ese uso superficial? Primeramente tenemos que reconocer que la filosofía no es un conjunto de consejos prácticos para rendir más o sufrir menos, sino una forma de interrogar nuestra existencia, que no se trata de aprender a aguantar mejor, sino de vivir con conciencia, y que el objetivo no es inmunizarse ante el mundo, sino habitarlo de una manera ética, lúcida y sobre todo compasiva, no solo con otras personas, sino también con nosotros mismos. Y en ese sentido, esta bastardización del estoicismo es un síntoma más de una sociedad que busca soluciones rápidas a problemas profundos. Una sociedad que no quiere detenerse a pensar, sino seguir avanzando, seguir produciendo. Y mientras no se cuestione esta lógica, cualquier filosofía que se adopte corre el riesgo de ser vaciada de su contenido original y convertirla en una herramienta de efecto placebo. Es usando una analogía muy simple. Este, tenemos en nuestras manos una espada forjada en la antigüedad. Y es una espada que se diseñó para proteger, para resistir, para actuar con precisión y honor, sobre todo. Y esa espada con el tiempo nos ha sido heredada por generaciones, pero en algún punto del camino, no sé, alguien decidió que era más útil usarla como abrelatas y ya no corta, ya no brilla, ya no impone respeto. La espada sigue siendo una espada, pero no cumple la función para la que estaba determinada en un primer sitio, en primer lugar. Y es eso, hoy en día el estoicismo no se estudia, se consume. Se encuentra en reels de 30 segundos en Instagram, en frases sacadas de contexto, en libros con títulos como, yo qué sé, como pensaba Marco Aurelio, alguna cosa así. Eh, es como, no sé, como si tomáramos la Biblia para aprender cómo negociar mejor, o usar a Nietzsche para saber cómo ganar discusiones en redes sociales. Es ridículo. Convertimos una filosofía existencial en una técnica de rendimiento, y no sé en qué punto ni cómo pasó. Y el problema es ese, el problema de esta distorsión no es solo filosófico, sino existencial. Es como si hubiéramos tomado ese medicamento extremadamente bueno, poderoso, diseñado para el tratamiento de enfermedades complejas de nuestra alma, y lo estuviéramos usando como ese placebo para aliviar los síntomas de estrés diario, de me va mal en el trabajo, me va mal en el estudio, cosas por el estilo. Y el problema es que esta bastardización produce una nueva forma de malestar, que es otra de las paradojas. Y es una mezcla de insensibilidad y autoexigencia. Ya no es solo el dolor natural de vivir, sino la presión constante de tener que ser imperturbable y vivir bajo a los estándares absolutos e imponentes que te has colocado tú mismo. Y entonces esto no es un llamado a desechar el estoicismo de nuestra vida, sino a redescubrirlo, a dejar de tratarlo como una moda o como una especie de app de bienestar emocional, y hay que devolverle su complejidad, su potencia crítica y su dimensión humana. Y preguntarse qué estamos buscando realmente cuando nos acercamos a esta filosofía. ¿Queremos vivir mejor o queremos simplemente rendir más? ¿O queremos comprendernos o solo soportarnos? ¿Qué exactamente qué queremos? Y bueno, esos serían todos mis pensamientos respecto a esto. Muchas gracias por escuchar.